Vamos a ver lo de la divergencia del día de hoy. Solamente el concepto directo sobre un campo vectorial definido en R2 o en R3 y que es el básico y clásico. Y de ahí algunas propiedades, algunas relaciones o identidades con el gradiente y también con el rotacional. Y quizás una interpretación geométrica muy sencilla de este concepto. Se puede extender la interpretación geométrica, algo más dinámico, cuando uno estudia el teorema como consecuencia o corolario del teorema de la divergencia, el teorema de Gauss o Stravinsky, como lo queramos llamar. El teorema de divergencia es más común. De momento vamos a dar solamente una introducción a este operador que te asigna un campo vectorial F, le metes las divergencias y te sale exactamente un campo escalar. Un campo escalar, entonces aquí el campo escalar es sumando las parciales M con respecto a X, luego es la que sigue N con respecto a Y. Y si tiene una tercera componente que digamos es P, entonces la parcial de P con respecto a Z, en este caso para todo, campo vectorial con componentes M por I, N con J y P con K. Este es sencillo, la definición. Te vas de un campo escalar, toma un campo escalar, un campo vectorial, y te va a asignar un escalar, campo escalar. En este caso estás considerando un F y se va a un campo escalar dado por la definición de la suma de las componentes, sacando las derivadas parciales. Otra notación para la divergencia es con el operador nabla, tomándolo como un producto punto del campo. El operador nabla uno lo entiende como un vector donde en cada componente son las derivadas parciales, aquí en J, y si estamos en R3 es en K, parcial con respecto a Z. Y y cuando lo consideras con el producto punto con el campo vectorial, el operador nabla va a actuar I con I, J con J y K con K. Te quitas el vector, te quitas el campo y te sale solamente el escalar. Es exactamente estas dos notaciones que uno puede considerar para la divergencia, al menos. Veamos los ejemplos clásicos que son con respecto al signo de la divergencia, y un poco tratar de entender a qué se refiere con el signo. Entonces, primero la estos campos son súper sencillos, van a estar en el plano. Este campo vectorial te va a hacer que todo apunta hacia afuera. Es un campo vectorial que todo apunta hacia afuera. Este es el eje XY y el campo vectorial es esto que está en amarillo, y las flechas se van haciendo cada vez más de longitud mayor. No, esto está al revés, porque es X y Y. Ese sería el segundo. Se va acercando todo al origen. No estaba bien, perdón. Es así. Se va expandiendo este campo vectorial en todas las direcciones, cada vez más lejos, ¿no? Aquí más lejos, más lejos. Me refiero a la magnitud. Es el campo en un punto calculado en X, Y, es el vector o la flecha f de X, Y. Entonces, la divergencia, este es de volada, es
En este caso, este es M, M es X y N es Y. Entonces es la parcial de M con respecto a X más la parcial de N con respecto a Y, que sería 1 más 1, y el resultado es 2. Es positivo, es signo positivo, y eso se refiere a que el volumen que está, que si lo consideras un volumen pegado en la región, en este caso, como es el plano, solamente es área, un área aquí, que la va a expander a algo más, algo mayor, ¿no? Digamos un disco de radio 1, lo dejas fluir con este campo vectorial. A eso me refiero con el flujo asociado al campo vectorial, o las líneas de corriente, o las curvas integrales, y te sale un disco, en este caso, de mayor radio, inicialmente al que tenías. O sea que todo apunta hacia afuera, va expandiendo a partir del origen, y pues es esto, ¿no? El flujo, el flujo asociado de este campo vectorial se está expandiendo. Y el ejemplo número 2 es el sentido contrario, que todo es menos 1i menos y j. Y la figura es igual, solamente que el sentido de las flechas va en sentido contrario. Entonces una cosa aquí y cada vez más pequeño, ¿no? Porque estás evaluando cerca del origen, entonces la magnitud del vector es cada vez más pequeño. Por acá otra, y para que no quede vacío este cuadrante, otra por acá. Entonces pasa lo mismo, aquí evalúas en un punto X, Y, Z, y lo que te salga lo ubicas, lo anclas en ese punto con vector f de X, Y, Z. Va a apuntar hacia el origen. Inmediatamente uno observa que la divergencia es, aquí vuelvo a escribir las parciales para que consideremos la notación. Este es M, este es N, la notación de Larson, M y N, las componentes I y J respectivamente. Aquí sería menos 1 y menos 1, sale menos 2. Porque en estos dos ejemplos, la divergencia te va a salir algo constante para algo sencillo. En este caso, el signo es SIC. El signo es negativo. Y lo mismo, aquí consideras una región de cierta área, te lo llevas con el flujo del campo vectorial y lo va a hacer más pequeño, ¿no? Después de un cierto tiempo t, digamos, de esta manera, pensándolo en forma dinámica. Entonces, el flujo, en este caso, asociado, el flujo asociado me refiero a las curvas que satisfacen una ecuación diferencial asociado al campo vectorial. En este caso, solamente el flujo en el dibujo lo podemos ver cómo va, con las flechas podemos ver cómo va avanzando. Y si es de flecha de magnitud mayor, como este, entonces vas a tener ahí el flujo con una velocidad más grande, una rapidez mayor que si lo consideras en esta otra región más cercano al origen. Entonces aquí el flujo asociado se está comprimiendo. Esas son las palabras exactas. Expandiendo, comprimiendo. Entonces, si no pasa ni uno ni lo otro, es que son movimientos rígidos, digamos, o rotaciones o reflexiones, para ser más precisos. En el ejemplo 3 sería con divergencia o cero, divergencia cero. Entonces, este campo vectorial ya lo revisamos en su momento, sería menos y más xj.
Es esto que gira. Entonces, hasta lo llegamos a evaluar en puntos 1, 0, 0, 1 y menos 1, 0, 0, menos 1. Una cosa que va girando contrario a las manecillas de reloj. Aquí más, con más magnitud, etcétera. O sea que va dando vueltas aquí al origen, ¿no? Este ya lo graficamos. Ya vimos cómo va su gráfica. Aquí solamente estoy dando un medio esbozo. La divergencia de este campo vectorial es la parcial, a ver si sale 0, con respecto a x, más la parcial con respecto a y, en la segunda componente. Este es m, este es n. Entonces, en la primera va a dar 0 porque no depende de x, y en la segunda va a dar 0 porque tampoco depende de, en este caso, de y. Entonces es 0, ¿no? Divergencia 0. Entonces, ¿qué está pasando con el flujo o con estas flechas en el plano XY? Pues si yo pongo aquí, digamos, una región, un área, o digamos un disco de un radio 1, después de que lo deje fluir con el sentido de las flechas, va a llegar después de un cierto tiempo a una región, pero ni aumentó ni disminuyó, va a ser de la misma área. Es decir, que no está comprimiendo ni expandiendo. En este caso, el flujo asociado, que se llama, en este caso, no comprime ni expande. Voy a escribirlo así. No comprime ni se expande. En este caso es un ejemplo de un campo vectorial, un campo de velocidad, donde es llamado que es incomprensible. Entonces aquí el campo vectorial, también a veces llamado campo de velocidad, pues si no hace ni una ni otra cosa, el de divergencia cero se llama incomprensible. Sí. Y este es el otro. Dependiendo del signo, ya le das un nombre a al signo de la divergencia. Ya tenemos los tres casos. Positivo, negativo y cero. Eso es lo que uno inicialmente debe de entender asociado al operador divergencia, que asigna campos vectoriales a campos escalares. También hay las propiedades que son interesantes. Por ejemplo, una propiedad interesante es que la divergencia, la propiedad, ¿ves? Es que la divergencia del rotacional, divergencia del rotacional, al rotacional, ¿a qué se le aplica? A un campo vectorial, una F mayúscula, te da siempre 0. Aquí con la notación de nabla, punto, y rotacional con nabla cruz F. Esto es 0. Vamos a ver si cambia de color, porque uno va descubriendo cosas que al inicio no tenía ni la menor remota idea de cómo usarlo. Entonces, ¿esto cómo se ve? Este es bastante talacha. El campo vectorial tiene componentes MI, NJ, más ¿cuál? PK. Si estamos en R3, entonces la idea es irte directamente con la definición de ambas. Primero rotacional y luego la divergencia. Entonces, pues ya estoy aquí metido en esta propiedad. Se puede verificar haciendo la cuenta. Aquí parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y.
parcial con respecto a Z. Y luego por acá, déjeme ver, M, N y P. Aquí pongo las barritas para sacar solamente el primero, ¿verdad? El rotacional, rot de F. Y luego lo que me salga, luego le voy a meter la divergencia, que es el operador que le sigue, en ese orden. Entonces, aquí ya habíamos visto, ¿no? Que es va para acá y para abajo. Para abajo es positivo, es parcial de P con respecto a Y menos parcial de N con respecto a Z. Con la notación esta corta. Luego la otra, que sería este con este y este con este, ya con estos signos correctos, porque ya tengo el signo. Abajo es positivo, entonces parcial de P con respecto a X menos parcial de M con respecto a Z. En J. Luego la de K, borro por acá, entonces va a ir por abajo, parcial de N con respecto a X menos parcial de M con respecto a Y. Esos subíndices son derivados parciales. Esto ya es mi notación. El subíndice te dice con respecto a quién estás derivando. Aquí solamente las variables son X, Y, Z independientes. Saqué el rotacional. Estoy verificando si no me equivoqué. Parece que está bien. Al parecer está bien. Entonces ya está el rotacional. Ahora voy a aplicar la divergencia. Aplicamos y aplicamos el operador dip. Entonces, pues nada, ¿no? Esto está, sacar parciales, ¿no? De cada una de las componentes. Este es con respecto a X, este es con respecto a Y, y este es con respecto a Z. La derivada parcial es lineal, entonces se meten todas las restas. Ahí voy a pasarme al siguiente renglón, sería la divergencia del rotacional de F. En este caso ya sería la parcial con respecto a X. Lo voy a hacer por pasos para no... Luego es más, no hay un menos, parcial con respecto a Y. Y luego parcial con respecto a Z. Eso mero. Y ya, apliqué divergencia y se me fue las I, se me fueron la J y se me fue la K. Es un campo escalar. Ahí es donde tenemos que distinguir los objetos, si son, principalmente en este curso, si son vectores, si son escalares, y ya al evaluarlo te dio un real. Eso es muy importante. La representación de un campo vectorial puede ser con paréntesis, comas o corchetes de distintos, pero sí tienes que indicar que es un vector, un campo vectorial, si es el caso. Aplico aquí la linealidad y la parcial vamos a ponerla hasta afuera. Aquí da igual porque las derivadas parciales conmutan. Acordémonos. Luego es menos X, luego Y, luego menos por menos da más. Aquí de Z y luego de Y. Y luego aquí, esto fue algo que yo no quise hacer. XZ menos la de M, Y, Z. Eso es. Entonces decía que las derivadas parciales conmutan. ¿Esto qué quiere decir? Que recordemos, ¿no? Aquí la nube, y si tengo una función de R2 a R con variables X y Y, entonces la derivada parcial la segunda derivada parcial de F, si lo hago con respecto a X y luego con respecto a Y, es lo mismo que si primero lo hago con respecto a Y y luego con respecto a X, o equivalentemente,
aquí con los subíndices. Aquí Y y aquí YX. Es exactamente esto. Aquí estamos pidiendo que la función sea de clase C2, dos veces continuamente diferenciable. Y, por supuesto, esto lo vamos a aplicar aquí. Por algo está ahí señalado en esa nube. Ahora, este que está en verde se va a cancelar con este otro, que es su signo opuesto, solamente que la X y Y está permutada, ¿no? Ahora, este se cancela ya. Esta menos NZX se va a cancelar con esta, ¿no? Esta que le sigue, que es su signo contrario, pero ahora es XZ. Se cancela. Y por último, estos que quedan volando, este que está, lo estoy encerrando en negro, van con signos contrarios y las derivadas parciales son ahí mixtas. Entonces esto que está en rojo ya se fue, esto que está en verde también, y esto que está en negro ya acabé. La divergencia es cero. Aquí es 0, 0, escalar. Arriba le puse vector, le voy a borrar esta barrita, es escalar. Ojo, es escalar. Es el cero, ¿no? Real, ¿no? Es un cero escalar como función, puede ser. Y ya está, ¿no? Esta parte, la propiedad número 1, ya está concluida, que te dice que la divergencia del rotacional siempre te va a dar cero cuando las componentes del campo vectorial son de clase C2 o dos veces continuamente diferenciable. Que para nuestros ejemplos esto va, y todo lo demás, eso lo va a cumplir. Eso no va a haber problema en cuanto a esas sutilezas en matemáticas que a veces hay que tomar en cuenta y otras veces también hay que irse por la parte más que interesa. Otra propiedad con respecto al gradiente y el rotacional, ya que estamos mezclando los operadores, sería en el rotacional del gradiente de una función escalar. Este te va a dar cero como vector, es el rotacional, o equivalentemente, aquí rot del grad, si queremos meterle el grad, o nabla de f, lo dejo como nabla de f, es más común, cero, ¿verdad? Aquí puedes poner paréntesis, no pasa nada. Y es la misma idea, ¿no? Primero sacas el gradiente de f, que es la parcial, lo voy a poner con IJK, la parcial con respecto a X de F en I, aquí con respecto a Y en J, y con respecto a Z, si es en tres variables, en K. Ese ya es el rotacional, perdón, el gradiente, ¿no? Es el gradiente. Ahí está el gradiente. Y ahora continúa, aplicamos, ¿qué sigue? Aplicamos ese nabla cruz, que significa el rotacional. Mejor pongo rotacional, al rotacional. Entonces ya sabemos, si es rotacional, tenemos que meterle ahí un determinante, que es el que se manejó desde la clase pasada y en el ejemplo anterior. Aquí son parciales con respecto a X. Luego tantas parciales ya cansa y a veces uno se ahorra, son muchos parciales y a veces esto lo identifica con solamente una parcial y un subíndice que es la variable, ¿no? Esto es muy común en física, en relatividad general, por ejemplo, con más índices, por supuesto. Y usualmente son las letras griegas. Ok, entonces aquí en el tercer renglón son parciales. Entonces otra vez voy a omitir aquí, voy a ocupar esta notación de las derivadas parciales con subíndice, que es este, ¿no? El que tengo arriba, pero ya este es con más, la notación compacta, ¿no? Digamos, con subíndice denotando las derivadas parciales.
Y luego solamente tengo que calcular este gradiente y ver que me da 0, así de sencillo. Entonces, en I es este para acá, entonces sería f de z, y luego lo derivo con respecto a y, luego el que va para arriba es y le saco con respecto a z. Y luego falta en j, es la misma forma en que lo estoy desarrollando todas las veces, desde que presenté el rotacional hasta que acabamos el curso. Es este orden en el que voy a estar manejando. Con respecto a z, luego x, luego menos para arriba, ya está con respecto a x y le saco con respecto a z. Luego más la de k. Borro estas cruces y primero es esta. Ya tengo la de y le saco la de x, menos, y ya tengo la de x y le saco la parcial con respecto a y. Eso es. Y nuevamente, aquí las derivadas es esto que está aquí todavía a la vista. Esto que está aquí, que las derivadas parciales conmutan, es decir, que esto es igual, se cumple. Y eso va a suceder que aquí este va a ser 0 porque son y, z, y luego y es z, y luego es y, z. Aquí va a ser 0 porque es zx, luego es xz, y aquí por la misma razón. Primero es y luego es x, y en el segundo término que resta es x, luego y. Es decir, que es 0 en cada una de las componentes. Y por acá escribo 0i más 0j, da igual si es menos 0. Y aquí 0k, que es el vector 0, ¿no? Campo vectorial. Campo vectorial. Como al final le apliqué el rotacional, este término, al final le apliqué el rotacional, lo que va a suceder es que te sale un campo, ¿no? Vectorial. O sea que hay que tener cuidado. Si al final le aplico una divergencia, pues lo que va a pasar es como arriba, ¿no? Si al final aplico la divergencia, entonces lo que te va a salir es un escalar. Eso hay que tener en cuenta. Es importante. Y uno se puede ir así, ¿no? Metiendo un montón de propiedades e ir viendo que se verifican. Por ejemplo, el rotacional, esto solamente los voy a mencionar, algunos, hay un montón de propiedades. La linealidad, ¿no? Para la suma solamente de dos campos vectoriales es, se mete el rotacional dentro de la suma, sacas los rotacionales y luego sumas, ¿no? Al final, ¿no? Los campos vectoriales. Otra, por ejemplo, más interesante, es aplicar una especie de regla del producto. Cuando queremos sacarle, por ejemplo, la divergencia, vamos a ver la divergencia. La divergencia aquí a un producto. La divergencia de un producto de quién? De un campo por una escalar, una F y una F minúscula. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Ya con la notación. Esta es campo vectorial, que tiene IJK, componentes, todo eso, vectorial, y el que está aquí con minúscula es un campo escalar, o sea que está multiplicando a cada una de las componentes de la F mayor. ¿Qué te dice esta propiedad? Que la divergencia de este producto, que al final resulta ser un campo vectorial, se aplica una especie de regla del producto. Primero, es el primero por la derivada del segundo, ¿vale? La derivada me refiero a la divergencia, más la derivada del primero, pero ¿qué puedo sacarle de derivada? Pues un gradiente, producto punto, con el campo vectorial, F, para que todo salga un escalar al final. Un escalar, todo esto es un escalar. Acuérdense que la divergencia es eso, ¿no? Campo escalar. Esta ya es una propiedad más interesante donde se está respetando, ¿no? Esa regla del producto. Otra propiedad, pues, también para la divergencia es, aplica la linealidad. La divergencia de la suma de dos campos vectoriales, pues calculas cada una por separado
y luego sumas. Esto es así. Esto todo se puede ir verificando, así como hice las dos primeras, 3, 4, 5, 6. Vamos con las 6. Hay una que no es tan trivial de, de adivinar, de demostrar. Tomas el producto cruz de este campo vectorial F con este campo vectorial G. Tomas el producto cruz como si fueran vectores en R3. En este caso siguen siendo funciones. En cada entrada, al tomar el producto cruz te sale un nuevo campo vectorial. Es el F cruz G. Es campo vectorial. Campo vectorial. Y después a ese nuevo campo le sacas la divergencia. Entonces, ¿qué te da? Te da el rotacional del primero, el rotacional de F, tiene que ser un escalar, entonces aquí producto punto con G, luego menos F, que es el campo primero original, multiplicado producto punto, o sea, el producto escalar, ajá, en R3, con el rotacional que te dio de G, que te salga de G. Esta es otra propiedad, esta es la 6, y pues ahí sigue, ¿no? La cuenta. Por ejemplo, voy a poner uno de gradientes, que no le hice mucho caso en su momento. Uno de gradientes sería el gradiente del producto de dos campos escalares. Y aquí también pasa lo mismo. Es el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo, ¿no? Todo esto es así. Aquí es un campo vectorial por un escalar y así vamos identificando los objetos de, inclusive, ¿no? El gradiente actúa como una regla de un cociente, no nada más del producto. Que abajo que tienes que poner es g cuadrada. Y arriba, pues aquí tengo paréntesis para que sea simétrica. Entonces es el de abajo por la derivada del de arriba, ¿verdad? El de abajo es g, la derivada del de arriba es el gradiente de f menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿no? Que es el gradiente. Me refiero a cuando es derivada, ya sea el contexto, ¿no? En este caso es gradiente. Ahí arriba en el inciso número 4 era el divergencia, la derivada. 7, a ver, uno más por acá, ya que estamos en esto, pues no sé, que saque los escalares, ¿no? Este es un escalar por F. Un escalar, el escalar ya es C, una constante, mejor dicho, entonces va para afuera y este multiplica. Aquí hay que tener unas hipótesis, ya sabemos que GD tiene que ser distinto de cero y a G aquí es C, puede ser cualquier número real. Y hay propiedades, ¿no? De mezcladas. Una mezclada ya, esta sería la última para cerrar con 10 propiedades, que la lista sigue. En realidad no sé cuántas, pero vamos a pararle aquí con 10. Sacas la divergencia de qué campo vectorial. Del campo vectorial que te salga del producto cruz del gradiente de F con el gradiente de G, otro campo escalar. Igual, ¿no? La misma naturaleza de aquí arriba, nada más que ahora con gradientes, te da un nuevo campo vectorial. Y entonces, ¿esto cuánto saldría? Y ya estamos mezclando aquí producto cruz, gradientes y divergencia. Pues uno esperaría que esto no quedaría nada bonito. La divergencia es escalar, entonces esto va a ser cero. Con eso es lo que podría comentar de algunas propiedades sobre la mezcla, ¿no? De los operadores. Son tres importantes en este curso. Ya los tenemos a la vista, que es mm, gradiente, y luego fue rotacional, y enseguida fue el que acabamos de introducir el día de hoy, que es divergencia, ¿no? Y se mezclan ahí los operadores. Siempre tener cuidado en la naturaleza. No podemos dividir entre un campo vectorial. Ahí tenemos
que tener cuidado. O sea, en el denominador no puede ir un campo vectorial. Por ejemplo, ¿no? Ahí es hay que tener cuidado en esas operaciones, que